Gráficos no solamente es necesario aprender a hacerlos en hojas de cálculo, sino que es bueno manejar los gráficos porque nos sirve mucho para aprender a interpretarlos. Vamos a ver nosotros gráficos en muchas cosas de nuestra vida diaria, ya lo dijimos la semana pasada. Si ustedes revisan una boleta de la luz, una boleta del agua, se van a dar cuenta que ambas tienen gráficos que se usan como una representación visual de diferentes cosas. En una boleta, el gráfico representa tu consumo a través de los distintos meses. Te dice, mira, en cuanto al agua, estos meses estuviste consumiendo más, menos, y uno puede ver si el gráfico se mantiene. Si es que hay un mes que saltó mucho, uno se pregunta, ¿por qué consumí tanta agua ese mes? ¿Por qué esa barra del gráfico es tan alta? ¿Qué pasó ahí? A lo mejor tengo una gotera en la casa, o el vecino me está robando agua, o alguna cosa está pasando sospechosa con el agua, que se ve una barra tan distinta. La luz también usa gráficos de barras para demostrarnos cuál ha sido nuestro consumo durante los distintos meses, y uno se da cuenta que generalmente los meses de invierno el consumo de luz es bastante mayor que los otros meses. ¿Por qué? Porque en invierno a veces se usan calefactor eléctrico, el calefactor de la cama, que uno que otro de estos termoventiladores para tener en la casita, ¿cierto? Se usan más cosas para mantenernos calientes, entonces aumenta un poco el consumo de electricidad. Ahora, las clases anteriores hemos estado hablando de este programa, hemos estado hablando de todo lo que es hojas de cálculo y específicamente la semana pasada nos fijamos mucho en la personalización. Las cosas que nosotros podemos hacer para que nuestra hoja de cálculo tome personalidad, tome estilo y también tome algo, podemos decir, algo de seriedad, ¿cierto? Que se vea más serio, que se vea más profesional incluso, si que quieren decirlo así. Aprendimos a pintar nuestras celdas, a pintar los bordes, a darles una forma determinada que nosotros queremos, a agregar filas y columnas que se nos pueden haber quedado fuera. También el uso avanzado de estas fórmulas matemáticas, y vimos una fórmula nueva, que fue nuestra fórmula del promedio, que no la habíamos visto anteriormente. También aprendimos a manipular las fórmulas ya en una manera un poquito más avanzada, que no a todos les funcionó, pero siempre teníamos nuestra fórmula de emergencia, nuestra fórmula que vimos la semana antepasada. Esta con los más entre medio. Esta fórmula que era un poco más tediosa, pero mucho más fácil de usar. Ahora, las semanas anteriores, la idea es que ustedes ya tengan este manejo del programa, que ya puedan abrir una hoja de cálculo, modificarla a su gusto propio y dejarla más o menos como a usted le gustaría que estuviera. No es necesario que sea 100% exacto, pero ya que sean capaces de darle un orden a la hoja de cálculo, de manipularla, de usar las fórmulas. La gran mayoría de ustedes, la gran mayoría lo logró bastante bien. ¿Ya? Casi todos cuando entregaron la pregunta esencial, tenían muy pocas correcciones que yo les pedí, que yo les solicité. Habían algunos que les faltaba, más que nada, mostrarme la fórmula. Era como, oye, mandan la foto, pero yo no podía ver la fórmula, entonces no podía darle el 7 hasta que me demostraran que estaba la fórmula ahí exacta. Habían otros que fallaron en los colores, ¿cierto? Usaron colores muy fuertes, muy chillones y había que bajarlo un poquito, se pasaron una cuadra con lo chillón de los colores. Habían otros que en un comienzo no entendían muy bien cómo manejar el programa, pero a medida que se les fue explicando, ahí lo terminaron logrando. Y dentro de todo, fueron como 12 los que mandaron las preguntas esenciales. Cosa que no está mal, pero, chicos, espero que la que viene la manden más. Ahora, deben tener ojo, esta pregunta esencial, la de esta semana, vamos a tener que hacer un gráfico. Por lo tanto, chicos, es muy necesario que pongan atención. Que pongan atención porque el gráfico no es algo fácil de hacer, ¿ya? Si bien se hace con un botón, dime.
¿Qué idiomas hablan? ¿Suiza? 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 No sé, ¿sueco? ¿O es de Suecia? Oh, no sé. No lo sé. ¿En Suiza? ¿Por qué dice que se habla italiano? ¿Italiano? ¿Italiano? Suecia, idioma oficial sueco. Y en Suiza, italiano. ¿Pero cuál quería, el de Suecia o el de Suiza? Suiza. Suiza, alemán se habla. En Suiza se habla alemán. Ya, continuamos. Hacer un gráfico, si bien cuando usted tenga listos los datos es apretar un botón y se hace solito, para llegar a que todos nuestros datos estén ahí, funcionen bien, necesitamos poner atención. Por lo tanto, esta semana vamos a estar abordando esta herramienta, una de las herramientas más útiles para entregar información, la creación del gráfico a partir de datos ya insertados. Ahora, hay una cosa que lo mencionamos semanas anteriores, pero que no lo hicimos como tal, y fue crear pestañas. Nosotros mencionamos que nosotros en una hoja de cálculo podemos tener distintas pestañas, y esto lo hace en el mismo archivo. Las pestañas se ven abajito en la hoja de cálculo y tienen un título aparte del que ya tiene nuestra hoja de cálculo. Me explico mejor. Digamos que usted tiene una panadería o tiene una barbería, ¿cierto? La hoja 1 puede ser para reservas de horas, si es que tiene una barbería. La hoja 2 puede ser para gastos y materiales. Y la hoja 3 puede ser para, no sé, los sueldos de los empleados o los horarios que van a tener los barberos dentro de la barbería. Todo eso está separados por nuestras pestañas. Entonces tenemos todo ordenadito dentro de una misma hoja de cálculo. La hoja de cálculo se llama barbería y dentro de barbería tenemos una pestaña para nuestros clientes, otra pestaña para nuestros materiales y otra pestaña para nuestros barberos. ¿Cómo agregamos estas pequeñas pestañitas que están acá abajo? En la esquina inferior izquierda, en el PC y en la inferior derecha en el celular, hay un signo más. Y este signo más de abajito nos permite agregar distintas pestañas. Cada pestaña es para tener un orden distinto dentro de un mismo archivo. ¿Se entiende? ¿Se los muestro mejor? Ya. Voy a mostrarles qué es esto de la pestaña, cómo funciona y más o menos para qué lo pueden usar, porque a veces puede ser un poco confuso explicarlo de esta forma. Fíjense acá, yo acá tengo una hoja de cálculo en blanco, que es la hoja de cálculo que todos usamos. Ahora, nosotros tenemos y nos fijamos que aquí dice hoja 1, aquí abajito, hoja 1. Esto usted le puede cambiar el nombre y puede poner aquí horarios, es lo que habíamos dicho, ¿cierto? Aquí vamos a manejar todos nuestros horarios dentro de la barbería. ¿Ya? Y en la hoja 1 tenemos todos los horarios. Ahora, yo quiero también tener uno para mis materiales, pero no quiero hacerlo más abajo porque se me van a terminar confundiendo y se pueden terminar solapando. Entonces, aprieto este más y se agrega una siguiente hoja a la que yo le pondré materiales. Y aquí manejo todos los datos de los materiales, entradas, salidas, cuáles son los que faltan, cuáles son los que sobran, qué es lo que me va quedando, cuáles son los precios, materiales. Y necesito otra también para mis barberos, para mi personal. Y acá manejamos todos los datos del personal. Entonces, nosotros tenemos un solo documento. Esto sigue siendo
Esto sigue siendo el mismo archivo, el archivo PYME que le pusimos ahora. Pero tenemos acá abajo 3 pestañitas, una para los horarios, otra para los materiales y otra para nuestro personal. Esto nos permite, chicos, llevar un orden. No tenemos que hacer 3 documentos para esto, sino que podemos hacer uno y en el mismo tener 3 cosas distintas adentro. Esto es orden sobre el orden que ya tenemos de nuestras hojas de cálculo. Es por esto que este programa tiende a ser súper ordenadito y tiende a servir tanto para nuestros negocios o para llevar un orden específico de distintas cosas. Ahora, luego de haber dado este datito, que no se pueden olvidar, vamos a hablar un poco sobre los gráficos. ¿Qué entienden por un gráfico? ¿Saben para qué sirven? ¿O qué es lo que son? ¿O qué tipos de gráficos hay? ¿Lo han trabajado alguna vez? ¿O nunca han trabajado un gráfico? ¿Qué me dicen? ¿Y tú, Byron? ¿Has trabajado con gráfico? ¿En qué? ¿En dónde? Ya, pues. ¿Qué? ¿Alguna vez has trabajado en gráficos? No, nunca. Generalmente, chicos, los gráficos se van a ver harto en historia. No sé si el profe de historia les ha mostrado algún gráfico. Y hay un montón de gráficos distintos. Tenemos gráficos de barras, de líneas, de círculos, un gráfico de torta, que es como una tortita cortada. El gráfico de torta se usa mucho en las encuestas. Es probable que ustedes los hayan visto cuando se muestra la encuesta CADEM. Cuando se muestran generalmente las encuestas, los resultados, quién va ganando, quién va perdiendo, todo esto se hace a través de gráficos, ¿ya? Sobre todo una de las más famosas aquí en el país, una encuesta que da mucho que hablar, que es la CADEM. La encuesta CADEM se publica y se muestra a través de gráficos. Nosotros podemos ver aquí cómo es que a estos candidatos les está yendo. ¿Quién levantó ahí la mano? Sofía, dime, Sofía. Fue un error, parece que fue un error la levantada de mano. Ya, tranquila. Miren, aquí tengo yo los gráficos de la encuesta CADEM. Nosotros, simplemente mirando estas barritas, sin tener que ver ni los números, ni enfocarnos mucho, podemos decir, ya, ¿cuál es el candidato que más puntaje tiene? Si lo miramos así como por arriba, decimos, mira, uno de los dos que están más altos aquí son Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Luego podemos decir cómo les ha estado yendo en el tiempo a estas personas, porque aquí está desde el 30 de julio hasta el 1 de octubre, que le van preguntando a la gente por quién usted votaría. Lo podemos mirar y podemos decir, mira, Gabriel Boric está como así, como que la gente sí y no, como que llama gente y a veces no, y un mes sí y otro mes no. Es bien, ¿cómo se llama? Como que sube y baja. Luego podemos ver el que está al lado de José Antonio Cast y decimos, uy, mira, Cast está subiendo últimamente. No está tan alto como Boric, pero va subiendo, 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 subiendo. Esto es lo que se ha hablado harto en las encuestas y se ha hablado harto en la tele también. Luego tenemos a Sichel, que empezó súper alto y de a poquito ha empezado a bajar, 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 bajar. Tenemos a Yana Proboste, que está como aquí, acá, como que sube y baja alto. Y luego Franco Parisi, Ominami y Artés, que están más que nada bajitos, ¿cierto? Ellos están mucho más bajitos que los otros 4 candidatos.
sobre todo Eduardo Artés, que hay meses donde nadie responde por él, luego 2 personas, luego 1, bueno, un porcentaje. Y las personas que no votarían, o que no saben si votarían, son muchas. ¿Ya? Si nosotros comparamos las personas que no votarían con los que están votando acá, podemos ver que el gráfico es mucho más alto ahí. Chicos, la gracia de un gráfico es esa. Es que no tenemos que pararnos a leer un montón de datos por un montón de tiempo para poder verlo e interpretarlo. La magia de un gráfico es que se hace súper rápido. Usted lo abre, lo mira y ya puede interpretarlo. Puede decir, uff, este tipo se mantiene aquí parejito, este tipo está subiendo con el tiempo, este tipo está bajando con el tiempo, ya, tal cual como lo decíamos al ver nuestros gráficos eh, de la luz, del agua, podemos darnos cuenta si nos está yendo bien o no. Ya yo puse encuesta CADEM resultados. En imágenes está lleno de gráficos. Hay muchos gráficos distintos. Hay unos más fáciles de interpretar, unos más difíciles de interpretar. El que yo puse fue uno de los más facilitos. Y también tenemos este de acá, que se llama el gráfico de tortas, que es como ir cortando una tortita. Aquí hay otro que es el gráfico de torta con la imagen del presidente. Todos los que desaprueban al presidente, el 81%, no lo aprueban, no sabe, y los que lo aprueban, el 11%. También un gráfico súper fácil de ver, súper rápido de ver. Nosotros vemos los colores y ya identificamos en menos de un minuto, en menos de 5 minutos, ya obtuvimos la información de una manera muy, pero muy exacta y muy rápida. Esa es la gracia que tienen los gráficos, nuestra velocidad, la velocidad que nos otorgan para interpretar datos, para interpretar detalles. Ahora, como ya se los mostré, es una manera visual de reflejar variables numéricas. Es una manera visual de reflejar cifras. Nosotros podemos poner estas cifras en enteros, en fracciones, en porcentajes, en decimales, en días del año, en meses, en milímetros, en grados, lo que usted quiera. Usted simplemente se le asigna al gráfico, ¿ya? Cada persona verá cómo es que va a estar haciendo este gráfico. ¿En qué los usamos? Se usa mucho en educación, en finanzas, gestión de recursos, climatología, encuestas, entre otros. Bueno, lo de las encuestas ya lo vimos. Vimos cómo la encuesta CADEM representa todos los resultados. O sea, hay un tipo que tiene que estar transformando todos los datos que les llegan a ellos, transformándolos en gráficos. En educación se usa, como yo le dije, en matemáticas, tal vez en historia, puede que se estén ocupando ciertos gráficos para demostrar a veces desastres naturales, muertes de personas, algún detalle importante que se quiera representar, se puede hacer mediante gráficos. En finanzas, el gráfico se usa mucho para mostrar ganancias y pérdidas durante un determinado tiempo. Aquí en finanzas podríamos decir que entra todo lo que son nuestras cuentas de luz, nuestra cuenta del agua. Gestión de recursos, lo mismo, ¿cuánto nos va quedando en la bodega? ¿Cómo va nuestro stock de productos referente al mes pasado? ¿Nos queda mucho stock, poco stock? ¿Va subiendo, va bajando? ¿Cómo están nuestros clientes? ¿Se mantienen, no se mantienen? Climatología, los milímetros que ha habido de lluvia este año comparado al año pasado, también los podemos poner en gráficos, ¿cierto? Todos los tiempos, nuestras temperaturas de calor, el día de ayer que hizo mucho calor, podríamos compararlo con el día de hoy, el día de mañana y el de pasado, a ver cómo van nuestras temperaturas, si se mantienen, si son temperaturas estables, si son temperaturas que varían demasiado, todo eso puede ir en un gráfico de una forma súper, súper fácil. Ahora, les voy a mostrar yo datos de una tabla y luego vamos a ver cómo esos datos estarían representados en un gráfico. Cómo es que se transformarían a un gráfico y cómo es que esto nos puede ayudar a darnos cuenta de ciertas cosas. Primero, vean esa tabla de ahí. Una tabla que no tiene colores, una tabla que si bien está ordenada,
es bastante estéril, pero la pregunta es, ¿qué relación se puede establecer entre la temperatura y las precipitaciones a partir de la tabla? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué relación tiene la temperatura con las lluvias? Véanlo un ratito. Si es que a alguien se le ocurre, me dice, si no, en un ratito avanzamos. ¿Creen ustedes que la temperatura tiene algo que ver con las lluvias o no lo tendrá? Ahora, ¿hay alguno que haya logrado encontrar alguna relación entre las temperaturas y las precipitaciones? ¿Es difícil hacerlo o es fácil hacerlo solo mirando datos? La verdad es que si solo nos paramos a mirar datos, como que necesitamos tener nuestro cuaderno o anotarlo en algún lado o pensar bastante, decir, bueno, aquí hay 25 grados y cayeron 20 milímetros, aquí hay 27, 25, y nosotros decimos, más temperatura, más precipitaciones, pero después el miércoles hubo menos temperatura. Como que cuesta hacer una relación, pero si eso lo transformamos en un gráfico, podemos ver rápidamente lo siguiente. Este es un gráfico que se llama climograma, chicos. Y el climograma nos ayuda a poner dos datos distintos y contrastarlos. Por un lado, con nuestras barritas tenemos la temperatura en grados Celsius. Las barras son temperatura. Y las precipitaciones son esta rayita celeste que se ve. Si nos damos cuenta, la rayita celeste siempre va en contra de nuestras barritas. Cuando las barras suben, la rayita baja. Y cuando las barras bajan, la rayita sube. Es súper simple y lo podemos ver especialmente el jueves, ¿cierto? Que hubo una temperatura bien baja y una gran cantidad de precipitaciones. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros vemos esto y decimos, mira, el viernes hubo una temperatura alta y hubieron menos precipitaciones, eso quiere decir que nuestra temperatura sí está afectando a las precipitaciones, sí las está cambiando, es algo diferente a lo que está pasando. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a utilizar los gráficos? Además de que permiten una súper buena comprensión de las variables que numéricamente quedarían en el aire, nos permite poder darnos cuenta súper rápido de los datos, súper rápido de las cosas que están ahí escritas. Lo podemos ver, pero a una velocidad increíble y es mucho más rápido de hacer. Además, permite poder dividir de una mejor manera las distintas variables que se abordan aquí. Y se puede hacer un mejor análisis de las variables. Se puede hacer un mucho mejor análisis de las distintas cosas que nosotros tenemos por aquí y por acá, o de las cosas que van a estar siendo necesarias analizar. Ahora, nosotros vamos a trabajar
una gran cantidad de gráficos en esta sesión, ya, en estas clases que vamos a estar viendo. Vamos a estar hablando de gráficos de barras, que son como el de la Academ, que tiene estas barras que suben y bajan. Vamos a estar hablando del gráfico de líneas, que son como esta rayita que acabamos de ver en el gráfico anterior, chicos. Y vamos a ver gráfico circular, o el gráfico de torta, como se dice, que es un gráfico parecido al de la aprobación de Piñera, que estuvimos viendo también hace poquito. Y finalmente un gráfico combinado. El gráfico combinado viene a ser esto, un gráfico que contrasta dos datos distintos y que nos permite a nosotros ver un contraste mucho más rápido, mucho mejor. Ahora, ¿cómo es que usted va a crear un gráfico? Ahora, esta parte es importante porque si usted tiene algún error en la parte de la creación, cuando usted apriete el botón y le diga a nuestro amigo Documentos, oye, Documentos, créame el gráfico, se va a crear súper mal. Tiene que tener todo bueno aquí para que todo funcione más adelante. Ahora, después de estar viendo estas instrucciones, como siempre, vamos a dejar un tiempo para comenzar a trabajar la pregunta esencial. Yo se las voy a leer, se las voy a explicar. Y a ustedes les va a quedar el tiempo para trabajar hoy y el tiempo para trabajar la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer 2 pestañas en una hoja y además vamos a hacer un gráfico. ¿Sí? Los voy a explicar más adelante, pero tengan eso en mente. Tienen que lograr hacer un gráfico en su pregunta esencial. Por lo tanto, pongan ojo aquí en la parte de la creación. Ahora, lo primero que vamos a hacer desde el computador, ustedes saben que nosotros vamos así, vamos hablando del computador y vamos hablando de nuestro celular. Ahora, otra cosa bien importante, chicos, del celular, hay algunos que están usando Excel, que es un buen programa, pero no es el programa con el que estamos trabajando nosotros, recuerden eso. Excel es un programa distinto a hojas de cálculo. ¿Les va a servir? Sí. Pero si siguen la clase paso a paso, hay cosas en Excel que son bien distintas a hojas de cálculo. Y hay herramientas que no están en el Excel de celular, pero que sí están en hojas de cálculo de celular. Por lo tanto, si usted no maneja bien el Excel del celular, le recomiendo descargar hojitas de cálculo que es gratis, como ya le hemos dicho varias veces. Además, no pesa pero absolutamente nada, chicos. Se baja en unos 5 minutos, lo bajan súper rápido. Y no van a tener ningún problema para usarlo, para manejarse con él. Se los dejo ahí. Ahora, para poder hacer un gráfico, obviamente, lo que tenemos que hacer nosotros primero, es abrir una hoja nueva. O sea, vamos a nuestra página sheets.google.com, seleccionamos hoja en blanco o la seleccionamos desde nuestro Google Drive. Esto es importante, chicos, porque no les va a quedar un archivo a ustedes para modificar. Tienen que hacer este paso. Tienen que crear una hoja en blanco de cero, ya sea en su celular o en su computador. En el compu lo crean de la página que yo les dije y en el celu abren su aplicación, ingresan a la aplicación hojas de cálculo y apretan este signo más que les va a aparecer, que es un signo más bastante grande. Luego dan clic en nueva hoja de cálculo, nueva hoja de cálculo. Esto les permite iniciar una de cero. Ahora, el primer gráfico del que vamos a hablar es del gráfico circular y del gráfico de barras. ¿Qué vamos a hacer con estos gráficos? Primero, y lo primero que hay que hacer con todos los gráficos, chicos, es escribir nuestros datos. Escribir nuestros datos es extremadamente importante para poder formar el gráfico como tal. ¿Cómo lo hacemos? Primero, ponemos en una columna izquierda nuestros nombres de los candidatos, Pepe, Gabo, Edu y Seba, y en la derecha ponemos el porcentaje de aprobación que ellos van teniendo, 15, 45, 15 y 25. Luego de que ya nuestros datos están listos, tenemos que destacar algunas cosas. Primero, hay que seguir ese orden.
En una columna tiene que haber un indicador, ¿ya? En el caso, los candidatos, y en la otra el porcentaje de votación. Las columnas que vamos a utilizar, lo ideal es que una esté al lado de la otra, ¿ya? Y luego eso lo vamos a ir transformando en el gráfico. Ahora, chicos, nosotros lo que vamos a hacer en esta clase es tratar de tener el orden para la clase que viene, generar el gráfico, ¿ya? Vamos a ir por partes para ir solucionando problemas por partes, ¿ya? En vez de solucionar los problemas de todo, vamos a ir de a poquito. Ahora, teniendo esta información, teniendo esto en mente, sabiendo esto que hay que saber, tenemos que generar dos columnas, una al lado de la otra, ordenadas en nuestro documento. Vamos a leer la pregunta esencial y la vamos a trabajar, pero esa parte, la parte de ordenar los datos, de crear el documento, de armarlo de cero, de poder presentarlo, de poder tener las dos hojas diferentes, de darle el nombre a nuestro documento y preocuparnos esta clase de tener eso para la siguiente, preocuparnos exclusivamente de la creación del gráfico. Esa es la idea. Entonces, leo la pregunta esencial de nuevo y se las explico un poquito mejor. Dice lo siguiente. Vamos a elaborar en una hoja de cálculo dos pestañas, ¿ya? Las pestañas son las que van abajitos. Una va a tener un gráfico circular y la otra un gráfico de líneas. Chicos, como yo les dije, esta clase no hay importancia en generar el gráfico aún. Lo vamos a ver en la clase que viene. En esta clase, lo que vamos a tratar de hacer en estos minutos que nos quedan es utilizar estos datos y tenerlos ordenados en nuestra nueva hoja de cálculo. Yo les voy a subir la pregunta esencial ahora, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiero que hagan? Quiero que armen las dos hojas que hay que tener en un archivo. Recuerden, un archivo va a tener dos pestañas. Una pestaña se va a llamar gráfico circular y la otra pestaña se va a llamar gráfico de líneas. En la pestaña de gráfico circular, chicos, van a poner estos datos que están acá. Su fruta preferida. Manzana, pera, naranja, sandía y los porcentajes que a usted le gustan esas frutas. Ahora, como estamos hablando de sus frutas, háganlo con sus frutas propias. ¿Ya? Si a usted le gusta la piña, le gusta la tuna, le gusta el higo, ponga ahí, le gusta el tomate, póngalo ahí entre todas las frutas que le gustan y le dan un porcentaje de cuánto le gusta esa fruta frente a las otras. ¿Ya? Ponen, no sé, la piña me gusta un 80%, la pera un 10%, el otro un 5%, ya. Así, ármelo de esa forma, con la fruta que a usted le gusta. Ahora, recuerden que el porcentaje máximo debe ser 100, debe repartir 100 puntos aquí. No puede poner que la manzana le gusta 80, la pera 80 y la naranja 60, porque ellas están pasando del 100%. Debe haber un máximo de un 100% aquí. Y luego, en la asistencia. En mi curso, su asistencia y la marca aquí. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Esto, pueden copiar estos mismos datos, pueden inventar datos ustedes, pueden usar sus datos propios, independientes, chicos. Pero, recuerden, no se pasen de un 100%. Ahora, voy a subir la pregunta esencial al Classroom y voy a ir explicando más o menos nuevamente, cómo ustedes deberían hacer las distintas pestañas dentro de su documento. Lo voy a explicar en el compu porque en el celular es muy, muy parecido. Vamos a dejar de grabar ahora y les voy a